Buen día, bienvenidos, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de la teoría del consumidor en microeconomía. ¿Cómo se define un sistema de precios? En principio, un sistema de precios se define por tres elementos fundamentales. En principio, por la oferta, por la demanda y por el mercado. Cuando hablamos de la oferta nos referimos a los productores, a los que ponen a nuestra disposición un producto determinado en un momento determinado. Cuando hablamos de demanda, hablamos de los consumidores, que somos aquellos que queremos comprar o adquirir algún producto determinado en un momento determinado. Y cuando hablamos de mercado, es el lugar, no necesariamente físico, pero es el lugar donde se reúnen o donde confluyen, donde coordinan el precio, justamente la oferta y la demanda. Ese mercado puede ser de distintos tipos. Para poder hablar de una teoría del consumidor libre, nosotros tendríamos que hablar de lo que se llama un tipo de mercado que se conoce con el nombre de competencia perfecta, es decir, donde ninguna de las partes puede imponer el precio de manera autoritaria. Vamos a ver ahora, dentro de la teoría del consumidor, cómo se comporta la demanda. En principio la voy a definir como la cantidad de unidades físicas que estamos dispuestos a comprar como consumidores de un determinado producto a un determinado precio, en un determinado momento y condiciones de mercado. Lo más interesante que tiene esta teoría o este modelo económico es que se puede representar gráficamente. Vamos a ver en un ejercicio que voy a mostrarles en la computadora cómo vamos a graficar esa curva de demanda y cómo se va a ver afectada esa curva de demanda, no solamente por el precio del mismo producto, sino por otras condiciones también que se dan y que afectan a la demanda, como habíamos visto en su momento en el caso de la teoría, como podía darse el caso de que cambien las preferencias del consumidor, que aumente el ingreso de promedio también de la demanda, o sea, del consumidor, o que depende del tamaño del mercado donde se esté trabajando. O sea, había distintas condiciones que afectaban eso. Vamos a verlo en un gráfico y en un ejercicio concreto. Vamos a la compu. Veamos entonces un ejercicio sobre cómo graficar una curva de demandas, en este caso va a ser una curva de demanda de naranjas, en base a este enunciado. La demanda diaria de naranjas en Chacabuco viene dada por la expresión, y ustedes tienen aquí que la cantidad demandada, QD, es igual a 100 menos 10 por P, siendo QD la cantidad y P el precio. En función de esa función lineal, justamente, vamos a realizar el gráfico que representa la curva de demanda. Para resolver este ejercicio, para poder representar gráficamente la función de la demanda, primero voy a tener que conseguir los datos, obtener los datos que corresponden a la cantidad demandada y al precio que corresponde a esa cantidad demandada. Para ello voy a tener que reemplazar los valores en la función lineal QD igual a 100 menos 10P. Para eso voy a poner, por ejemplo, un precio de $1 y la cantidad demandada, que sería QD, la voy a reemplazar en la fórmula. Entonces voy a poner que la cantidad demandada va a ser igual 100 menos, y acá voy a usar un paréntesis porque la operación es 10 por P, entonces voy a tener que hacer 10 por, y P va a ir cambiando en función de cómo yo vaya cambiando el precio. En este caso P va a ser igual a 1. Entonces, haciendo la cuenta, yo voy a tener que 100, esto va a ser 100, se lo voy a hacer acá a mano, después voy a hacer 10 por 1, va a ser 10, entonces menos 10, este va a ser 10, obviamente la cantidad demandada va a ser 100, menos 10, 90. Acá yo lo obtuve en este cuadrito de manera, a través de una fórmula. Supónganse que el precio sea de 5 pesos, en cuyo caso, me voy a volver acá. Supongamos quiero sacar la cantidad para 5. Para determinar la cantidad de unidades que voy a necesitar, que voy a demandar para un precio de 5 pesos, yo voy a tener que poner los 100, va a quedar igual respetando esta fórmula, 100 menos 10, y lo voy a tener que multiplicar por un precio que en este caso va a ser 5. Nosotros sabemos 10 por 5 da 50, entonces la cantidad demandada serían 100 menos 50.
Vamos a suponer que el precio es 8. Entonces también voy acá a diferenciar. Entonces el 100 siempre de acá arriba de la fórmula queda igual, y lo que hago es el menos 10 también queda igual, y lo voy a multiplicar por 8, o sea que esto me va a dar 80, chicos. Menos 10, esto me va a dar esta multiplicación, obviamente da 80. Entonces sé que 100 menos 80 me va a dar 20, con lo cual la cantidad demandada serían de 20 unidades. En cambio, por otro lado, puedo hacer, si quiero, una más, que sería el caso de 10. Vamos a suponer que el precio sea 10. 100 nuevamente queda igual, menos 10 también, y lo que cambiaría es el precio unitario. Acá fíjense, 10 por 10 da 100, 100 menos 100 me da 0. En cuyo caso, el cuadro me queda armado de esta manera. Eso lo voy a trasladar a este cuadro. ¿Qué hice en este gráfico? En este gráfico simplemente representé, en el caso de, por ejemplo, una cantidad demandada, estoy acá abajo, la cantidad demandada de 90 corresponden a un precio de 1 peso. Fíjense, para 5 pesos sería, 5 pesos lo tengo acá en el medio, este puntito que está acá. Para 5 pesos voy a demandar 50 unidades, ¿sí? Y para 8 pesos, tendría 20 unidades, y luego para un precio de 10 no tendría ninguna unidad demandada. De esta manera me queda representada la curva de la demanda en función justamente de la función lineal que la representa. Por un lado, puede pasar que haya algún factor que haga que esta curva de demanda cambie, se modifique. Yo, por ejemplo, vamos a ver el punto C que dice. Entonces, supongamos que disminuye la renta de los consumidores. ¿Qué quiere decir que disminuye la renta del consumidor? Es que disminuye el ingreso. Entonces, imagínense que le entre menos dinero al consumidor. Entonces, en general, cuando te entra menos dinero, lo que haces es consumir menos de un producto. Seguramente tendrías que reducir la demanda del consumo de naranjas porque no te alcanza el dinero. Entonces, ¿qué sucede con esta curva de demanda? La curva de demanda se modifica. En este caso se dice que se desplaza. Voy a marcar con azules, ven el azul, la curva esta que tengo acá. La curva se va a desplazar hacia abajo, contra el que para un precio de 5, que lo tendría acá, yo voy a comprar nada más que 30 unidades aproximadamente, ¿no? Esto es un análisis gráfico así superfluo, 30 o 20 y pico. ¿Sí? Sí. Veamos el punto B. Dice, las autoridades sanitarias realizan una campaña para fomentar el consumo de naranjas, dado su extraordinaria propiedad nutritiva. Entonces dicen que te aumenta la capacidad de razonabilidad, de raciocinio. Entonces, seguramente si me convencen a mí que tomándome jugo de naranja me voy a evitar contagiarme de COVID, y todos nos creemos esa situación, la demanda de naranjas va a aumentar, como pasó por ejemplo con la demanda de alcohol, acá en un momento que aumentó muchísimo del alcohol en gel. La demanda, como ya se estarán imaginando, aumentará, ¿sí? Aumentará, se irá hacia arriba, ¿sí? Y según lo que nosotros creamos en esa propiedad nutritiva del consumo de naranjas, la curva de demanda se va a modificar hacia arriba. De esta manera vemos con un caso práctico cómo hay otras variables más allá del precio que también pueden modificar mi curva de la naranja, en este caso del producto determinado en la ciudad de Chacabuco en un momento determinado. Espero haber sido clara y nos veremos en un próximo ejercicio donde vamos a hablar ya de curva de oferta. Adiós.